estamos hablando con nuestro amigo Milos Alcalá, internacionalista. Le dejamos una pregunta al aire sobre los comicios en Colombia dentro de 2 semanas. Nos acaba de contar nuestro productor Humberto Anzola que le informaron que el Día del Padre lo movieron 1 semana más allá para que la gente salga a votar. Pero tenemos a un candidato que tiene todo el poder del gobierno. Santos tiene toda la experiencia de todo lo que hizo con Uribe, ya tiene mucho tiempo en el gobierno, pero tiene en contra algunas personas que no están de acuerdo con que lo que dicen las encuestas, con que él le va a dar amnistía a la guerrilla y que pueden entonces tener su puesto en el Congreso y sin ningún tipo de castigo. Hay gente que se opone a eso, mientras que el otro candidato, Zuluaga, viene con aire fresco, respaldado por Uribe, antiguo aliado de Santos, pero que viene con una línea más dura, más drástica. En su opinión, en su campaña está Venezuela en el centro de todo y en contra de estos procesos de paz con la FARC. ¿Cuál es tu opinión, Milos? ¿Va a utilizar el poder Santos para lograr esos votos? Y si gana uno, ¿cuánto va a ganar? Porque es gobierno dentro de todo. Así es. Bueno, yo comenzaría señalando que en el debate que hemos visto hoy, todavía esta noche en el tiempo va a ser el último debate entre los 2 candidatos. Y esto puede influir mucho esa especie de carrera cabeza a cabeza. Sin embargo, en el debate último veíamos a un Santos muy agresivo con Zuluaga por lo que él representaba en el gobierno anterior. Pero resulta que con mucho acierto Zuluaga dice, pero tú también eras ministro del gobierno anterior, del gobierno de Uribe. De manera que esa contradicción, Santos llega como el candidato de Uribe, llega un poco con la misma fuerza del apoyo que Uribe le dio en este momento a Zuluaga, pero trata de desmarcarse de lo que él fue como ministro de Defensa, nada menos, y que es como muy contradictorio el hecho de que hoy él esté en una línea absolutamente en contra de lo que hizo que él ganara las elecciones, primer punto. Segundo punto, para tratar de ganar las elecciones, él centró, creo que equivocadamente, toda su reelección en lograr la paz. Pero para lograr la paz, lo que ha hecho, como vimos en el documental, cada vez buscar una especie de protagonismo de la FARC, que prácticamente es como hacer los cogobiernos, ¿no? Es decir, darles un espacio tan grande que ellos han aprovechado en la forma de mostrar el poder y las fuerzas de la FARC, y para un enorme número de colombianos que durante medio siglo han sufrido las inclemencias del terrorismo creado por las fuerzas de la FARC, no pueden ver de la noche a la mañana que sean vistos prácticamente como aliados electorales de Santos. De manera que tengo la impresión, por supuesto, hacer futurología en una carrera tan cercana, me preguntabas quién puede ganar. Bueno, como demócratas nosotros tenemos que tener buenas relaciones, sea con Santos o sea con Zuluaga. Por eso yo veía de manera crítica que algunos voceros del gobierno comiencen a amenazar con el hacha de la guerra a Zuluaga en caso de que gane el Zuluaga de nuevo, el mismo ritornelo. ¿Para qué? Para después tratar de esconder rápidamente el hacha, porque es absolutamente imposible frenar esa relación con Colombia. Cuando Chávez cerró la frontera, cosa que no existe en el derecho internacional, pero cerró con candado la embajada y hizo que de 7.000 millones de dólares de comercio bajaran a unas cifras que nunca, a pesar de todas las relaciones económicas, pudieron hacerse. ¿Por qué? Porque al no pagar la deuda y al no buscar los mecanismos de relación con Colombia, todavía hoy no se ha vuelto a mantener las relaciones con Colombia. Colombia es un país sumamente importante por la cercanía, por la serie de mecanismos de integración fronteriza, de manera que el gobierno de Maduro va a tener que tener buenas relaciones con Zuluaga si es que Zuluaga gana. Por estas razones yo, a pesar de que son los colombianos los que deben decidir, y si es Santos, la alternativa democrática tiene que buscar una buena relación con Santos, y si es Zuluaga, una buena relación con Zuluaga. Yo creo que en este momento, si la abstención llega a votar, se inclinaría más por Zuluaga que por Santos. Hoy en día hemos visto algunas encuestas que parecieran poner a Santos un poco por encima de Zuluaga, pero tengo la impresión de que Zuluaga podría ser el ganador de estas elecciones. En todo caso, si es Santos, yo creo que será otro Santos distinto, y es muy importante esa diplomacia de Estado que ha sabido manejar históricamente Colombia, que no vaya a orientarla hacia un proceso de cubanización o de albanización que sería muy grave para Colombia.
Está bien. Milos, tengo que cambiar de tema. Vamos a hablar ahora del petróleo. El miércoles se reúne la OPEP en Viena, una OPEP que muchos consideran que ya no tiene la fuerza que tenía anteriormente. Sin embargo, tenemos hoy el precio del barril del West Texas sigue en $104, un precio bastante alto comparado a otros años. Y ya el ministro Ramírez aquí en Venezuela ya está en Viena y está pidiéndole a los embajadores de la OPEP que mantengan las cuotas iguales, un techo de 30 millones de barriles de producción. Pero quería saber cuál es el papel hoy en día de la OPEP, si tiene un papel preponderante, si realmente ese precio se mantiene a esos niveles altos por la OPEP o por otro tipo de circunstancias. Sí, yo diría primero, efectivamente, la OPEP ya no tiene la fuerza que tenía en el pasado. Ya hay mecanismos en los cuales la búsqueda de una política energética ha orientado a que los gobiernos sean más cautelosos, pero también Venezuela ha sido más cautelosa. Estos 15 años creo que por fin nuestros representantes ante la OPEP han entendido que no puede hacerse del petróleo un arma ideológica y un arma para generar allí una especie de megalomanía del poder petrolero. Y entonces cuando uno ve estas declaraciones de un Ramírez que se suma al desideratum de los otros ministros de petróleo, bueno, esa es una actitud que muestra que aprendieron un poco tarde, porque hemos tenido posiciones muy conflictivas dentro de la OPEP sin resultados. Entonces, el arte, la ciencia de buscar lo mejor, no solamente para Venezuela como país exportador de petróleo, sino buscar mecanismos que realmente nos permitan sumarnos a la mayoría de los países productores de petróleo, es una actitud diplomática sensata. ¿Tiene algo que ver esta reunión de la OPEP con la crisis de Rusia y Ucrania, que tienen todo ese problema ahorita por el gas, el problema internacional? Han tenido que el G7 desviar toda su atención a las sanciones con Rusia. El mundo está muy convulsionado diplomático con todo lo que está pasando en esa región. Sí, sin duda alguna, y por eso te digo que la OPEP tiene que ser muy cautelosa, porque Rusia es uno de los grandes productores de petróleo, y no solamente es un gran productor de petróleo, sino que puede incidir si en una o en otra forma la crisis euro-rusa, norteamericano-rusa, afecta la producción de petróleo y comienza a generar mecanismos, puede ser o al alza o a la baja. Y para un país productor de petróleo es tan grave el alza desmedida como la baja desmedida. Lo importante es mantener un ingreso constante a un buen precio. Más de $100 el barril es un excelente precio que hace 15 años no se soñaba con tener ese nivel, y administrar con inteligencia ese precio que no vaya a tener una caída o una subida que también, como hemos visto aquí mismo en Venezuela, puede ser sumamente perjudicial. Lo fue con Carlos Andrés Pérez, cuando hubo la borrachera del ingreso de petrodólares, lo fue con el gobierno de Chávez, y en este momento lo importante de la política petrolera es que pueda ser un recurso de ingreso constante y permanente. Lo que pasó fue que como hubo una subida tan alta del precio, recortaron la demanda, había mucha oferta y eso por economía hace que caiga el precio. Ya regresamos con Milos Alcalá y vamos a hablar entonces ahora de la fiesta del fútbol, la diplomacia y todo lo que significa para Dilma Rousseff, si gana o no gana Brasil, cómo se están moviendo los otros países alrededor de esto, y si podemos darle un toquecito también al rey Juan Carlos, porque estoy seguro que está muy empapado de ese tema, de esa renuncia.